Danelis Martínez del grupo 3. El día de hoy le vamos a hablar de la bioquímica. La bioquímica es la ciencia que estudia los procesos químicos que ocurren dentro de los seres vivos, la investigación de cómo las moléculas químicas interactúan y se transforman en el cuerpo para así mantener la vida y la salud. También se enfoca en entender cómo las células, los tejidos y los órganos se utilizan en las moléculas químicas para realizar sus funciones esenciales, como es la producción de energía, la síntesis de proteínas, la réplica del ADN, las respuestas de los estímulos y la regulación del metabolismo. Es una disciplina fundamental para así entender cómo funcionan los seres vivos y también cómo podemos mejorar el bienestar en nuestra salud y mejorar nuestro bienestar. Mi nombre es Tatiana Mesa. El día de hoy vamos a hablar sobre la bioquímica, pero antes de todo vamos a hablar un poquito sobre la historia de esta y cómo dio lugar. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los hermanos Hans y Edward Buchner querían vender extractos libres de células para uso terapéutico, pero sin tener que utilizar antisépticos como el fenol en ese tiempo. Ellos se tomaron un arduo trabajo y después de una larga investigación descubrieron un conservante conocido como sacarosa, que es lo que nosotros conocemos comúnmente como el azúcar de mesa en nuestros hogares. Ellos se dieron cuenta que al momento de agregar la sacarosa junto con el extracto de la levadura se formaba un alcohol, el cual fue conocido y determinado como la fermentación. Este proceso fue un gran descubrimiento porque por primera vez habían encontrado y descubierto que lo orgánico venía de lo inorgánico, es decir, que la fermentación tiene lugar fuera de las células. Desde este momento tan importante se empezó el estudio del metabolismo como parte de la química, que es lo que conocemos actualmente como bioquímica, que viene siendo el estudio de la composición química de los seres vivos, especialmente las moléculas que forman parte de las células, como lo son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y el ácido nucleico. Es muy importante que podamos tener en cuenta que la bioquímica juega un papel muy relevante dentro de la medicina, la nutrición, la biotecnología, la agricultura y sobre todo en el medio ambiente. Debemos saber también que de esta ciencia, de la bioquímica, se desglosan varias ramas. En la bioenergética, genética molecular, biología molecular y biotecnología. Muchas gracias. En la tarde de hoy les voy a hablar de cómo surge la bioquímica. La bioquímica surge con la unión de la biología y la química. La bioquímica es la ciencia que estudia la química de los seres vivos y las reacciones que ocurren en ellos. Dicho en otras palabras, la bioquímica es la ciencia que estudia la química de los seres vivos y todas sus estructuras, como las células y las biomoléculas, como los ácidos nucleicos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Están formados de 6 elementos químicos que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. La bioquímica ayuda a entender las reacciones químicas que sufren estos compuestos en el organismo, la obtención y generación de energía, y así comprender diversos procesos que ocurren en los seres vivos, como el metabolismo celular, la respiración, la digestión y la inmunidad, y muchos más. Muchas gracias. Mi nombre es Neivis Miranda y les voy a hablar un poquito de la proteína y los lípidos en la bioquímica. La proteína son macromoléculas formadas por aminoácidos y esta secuencia están determinadas por nucleótidos. En la proteína podemos encontrar la proteína animal y la proteína vegetal. En la proteína animal se encuentran las carnes, el pescado, huevo y lácteos. En la
Proteína vegetal encontramos los frijoles, cereales, frutos secos. En los lípidos son grupos de grasa, esteroles, vitaminas y liposaludables. La función de los lípidos es generar energía, realizar señales y actuar como componentes estructurales. Gracias. La química nos ha permitido conocer muchos avances importantes en la medicina. A través de ella podemos ver lo que son los medicamentos, que sería farmacología, sería el proceso de los medicamentos. También nos da a conocer moléculas como que se encuentran a través del cuerpo del ser humano. También podemos ver que entre esos estudios está la química orgánica, la microbiología. En el campo de la medicina también aplican otros avances como lo es la agricultura, la medicina forense, la odontología,